en esta época de aquí al 2024, que todavía falta pues unos 5 años, tiene que haber un magnicidio político de una envergadura tan grande a través del terrorismo, porque es enfocado solo con los políticos, que eso le va a dar pie a la entrada de Plutón en Acuario en el año 2023 y 24, que va a durar hasta el año 2043 o 44. 20 años va a estar Plutón en Acuario. ¿Pero qué significará Plutón en Acuario? ¿Qué creo yo que pueda suceder? Si uno mira la historia que acabamos de hacer así a la carrerita, el terrorismo va a ser más cibernético y químico, porque Acuario rige, en la era de Acuario rige las telecomunicaciones. Obviamente los virus y los hackers estarán en su agosto, como se dice. Las comunicaciones van a entrar en un caos tremendo. Los viajes espaciales con Plutón allí tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer, porque ya vimos lo que sucedió con el Apolo 13 y bueno, en fin. Pero es que Acuario rige los viajes espaciales. Obviamente eso también nos va a llevar a Marte. Yo creo que antes del 2040 la humanidad, así como en los 60 puso su pie en la Luna, en los 20, 30, a más tardar los 40, la humanidad, Acuario, pone su pie en Marte. Claro que sí. Pero resulta que Acuario rige las comunidades y todo ese terrorismo que están causando algunos presidentes como el de Venezuela en la humanidad se va a incentivar mucho más. La humanidad va a sufrir mucho más a través de ese terrorismo creado por el poder. Porque al poder lo único que le interesa es el poder, mantenerse en el poder. Pero si Acuario rige revoluciones y agrupaciones y sindicatos, pues yo creo que también es época de que las comunidades cubanas, venezolanas o de cualquier país que esté en esos temas, pues tumben a los poderosos que hay en el poder. Y hoy quiero hacer un programa que algunas personas me están preguntando por las redes porque aún no lo he hecho. Y es comparar las cartas astrales de Joseph Biden con las de Donald Trump para saber qué puede pasar en las elecciones que son ya casi pues en 2 meses. Pero quisiera hacer un recuento primero. Cuando en las elecciones pasadas hicimos un programa sobre Hillary Clinton y Donald Trump, en el programa dije que Hillary Clinton ganaría porque tendría muchos más votos. Y efectivamente, Hillary sacó millones de votos más que Donald Trump, pero perdió. ¿Por qué? Porque el sistema demoníaco de las elecciones en Estados Unidos no es el común de todas partes. O sea que, pues, tendría uno que averiguar primero cuáles son esos estados y qué signos son esos estados donde cada uno puede tener mayor votación. Eso para mí es imposible porque toca comparar la carta de cada candidato con la que cada estado, a ver dónde el colegio electoral o como se llame es quien más va a ganar. Pero hoy quiero hacer ese programa también como una escuelita de astrología, porque para saber quién va a ser presidente, así sea de un banco, de una empresa, quién es el jefe, el alcalde, el gobernante, el presidente, se estudia en el sector 10º del zodíaco. Y he puesto en la pantalla al mismo tiempo las 2 cartas, la de Donald Trump a mano izquierda y la de Joseph Biden a mano derecha. Fíjense ustedes que Donald Trump nació directamente con el sol, en la casa del éxito profesional, de las metas, de la realización pública, de la presidencia de la República. Eso es para personas que nazcan, no siempre porque depende de las coordenadas, pero en el caso del señor Trump es válido, para personas que nazcan entre las 10 de la mañana y el mediodía. Y el señor Donald Trump nació casi a las 11 de la mañana, aquel 14 de junio de 1946. O sea que ya de entrada, nacer con el sol allá arriba, para él le va a representar una carta de poder, poder público, poder social, poder económico, cualquier clase de poder. En este caso es el de los gobernantes y los políticos. Pero además el señor Donald Trump es ascendente Leo. Y Leo, al ser el rey, el zar, el dictador, Leo es eso en astrología. Yo no estoy diciendo que él sea eso. Pero la personalidad del señor Donald Trump
es lo que llamamos la personalidad narcisista, porque Leo, y la flor de Leo es el girasol cree que todo gira alrededor de él. Bien, creo que conocemos la personalidad del señor Donald Trump. Una excelente carta para él en general, porque Géminis es un signo de aire y Leo es un signo de fuego. Y el aire y el fuego hacen combustión para ascender. El fuego ni puede retroceder ni puede echarle para abajo. O sea que al señor Donald Trump en su carta astral, lo único que a él le interesa es él mismo. Él mismo. Y en astrología no juzgamos a nadie. Yo como astrólogo no puedo tener preferencia política al analizar una carta astral. Sea lo que está diciendo la carta, es lo que yo debo interpretar. Obviamente, ustedes debieran leer algo acerca de un pecado griego llamado la ibris. La ibris era el peor pecado que podía cometer una persona en el contexto de la sociedad griega. Léanse ustedes qué significa la ibris, porque me parece que el señor Donald Trump toda la vida ha estado enfermo de la ibris con H y B larga. Según lo atestiguan también las personas que han trabajado con él, sus propios familiares y los libros que han escrito con él. Léanse qué es la ibris. Bien, vamos a dejar ahí. Ahora quiero que veamos la carta del señor Joseph Biden. Es una carta completamente diferente. Él no nació en la casa 10 con el sol, ni tiene, digamos, algo que lo lleve al poder que uno lo vea de nacimiento. Pues ha sido, no sé, pues obviamente ha tenido su movimiento político y ha sobresalido en él. Pero si lo vemos, él es un escorpión ascendente Sagitario. Escorpión es un signo de agua y Sagitario es un signo de fuego. Y el agua y el fuego es un poco como un cortocircuito, mientras que la otra persona, Donald Trump, es aire y fuego que hacen combustión. Es mucho más lógico. Bien, lo importante, además de saber qué tiene uno en la casa 10, es quién rige esa casa 10. En el caso del señor Donald Trump se la rige Tauro, que es la economía. Por eso la frase de Tauro es yo tengo. En cambio, en la casa 10, el señor Joseph Biden tiene a Virgo, que es el servicio. O sea que si comparamos las dos cartas, el señor Joseph Biden tiene más una afinidad o una calidad de servicio a la comunidad, más que el señor Donald Trump. Pero Donald Trump, al tener a Tauro en la casa 10, lo que le interesa es la plata. Y si le interesa la plata, a quien no, entre comillas, a quien no, también le interesa que la gente tenga la plata porque él gira en torno de eso, que es el tema fundamental del sueño americano, pero también es el tema fundamental de cualquier persona que haya nacido en los Estados Unidos, literalmente. El señor Joseph Biden, a cambio de ello, tiene, como acabo de decir ahora, una calidad más humana en cuanto a servir a los demás, porque Virgo, como lo hemos dicho en cada programa, es la virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, la que sirve a los demás. Joseph Biden no sufre del pecado de la ibris, ¿bien? Sin embargo, el hecho de tener a Neptuno en la casa 10, Neptuno es algo así como los sueños, las esperanzas, los ideales que tengo. Pues vamos a ver, según esto, qué tienen para el día de las elecciones cada uno. Si ponemos primero la de Donald Trump, fíjense ustedes, las elecciones son el 3 de noviembre del 2020 y tenemos que mirar quién anda en cada sector del zodíaco. Aquí hay algo muy interesante en la carta del señor Donald Trump. Esta herradurita que ustedes les estoy mostrando aquí es donde uno estudia el futuro. Él nació con el futuro en Géminis en la casa del éxito profesional. Oigan, pues curiosamente, para el día de las elecciones, él tiene el futuro encima del futuro. Y eso sucede cada 18 y medio años, para todos los que van a cumplir 18 y medio, 37, 55 y medio, 74 y así sucesivamente. Pareciera ser que su futuro está otra vez ahí en la casa de la presidencia, digamos así. Pero si vemos la carta del señor Joseph Biden,
en ese mismo día, ¿qué tendrá él en la casa del éxito profesional o de la presidencia? Tiene a Venus, y Venus en astrología es la alegría, la armonía, la paz. Me parece, según esto, y sin saber cómo van a ser las elecciones por cada uno de los departamentos o de los estados, que el futuro está en la carta del señor Trump encima de él para ser presidente. Ahora, les tocaría a ustedes saber por quién se van a inclinar. Géminis, el señor Donald Trump divide, el señor Biden sirve. Ahí les dejo esa duda. A pesar de las recomendaciones de los expertos médicos para que no se viaje durante la temporada navideña, los aeropuertos de Estados Unidos contabilizaron este viernes y durante el fin de semana alrededor de 3,2 millones de pasajeros. Por su parte, la agencia AP reporta que 2020 ha sido el año más mortífero en la historia de Estados Unidos. Pero hablando de tecnología, pues estoy totalmente convencido de que ahora sí viene la clonación humana. Bueno, la clonación de personas, no de humanos, porque un humano no lo pueden clonar. ¿Por qué? Porque el humano no es una persona, el humano es un estado al cual tenemos que llegar. Y esa clonación de humanos, si ustedes buscan por internet cómo será el cuerpo físico en, no sé, 100 años, 200 años, pues nada tiene que ver con el cuerpo que tenemos ahora. Porque precisamente estamos manipulándolo de una forma en donde la humanidad, así como los del poder no se quieren bajar de él, la humanidad tampoco quiere morirse. Sí, efectivamente, la humanidad quiere perpetuarse en el planeta, quiere alargar su edad. Eso para el planeta es fatal, fatal, porque el virus más grande que ha producido el planeta Tierra somos ustedes y yo, por nuestro comportamiento. Y Plutón, que es exactamente eso, un virus corruptivo, llega a un lugar, tumba la montaña y después saca el oro que hay ahí y lo abandona. Es lo que va a ocurrir ahora en la era de Acuario. La humanidad será cada vez más el virus de este planeta, hasta cuando el planeta tome un medicamento para sanarse de su enfermedad que sea muy violento. Y mientras no nos humanicemos, que es lo que quiere la era de Acuario, pues la Tierra nos verá como su gran mal, el piojo que tiene en la cabeza, y va a salir de nosotros con cualquier excusa. No quiero volverme muy terrorista, pero es que Plutón va a estar en Acuario de aquí al año 2044. Espero estar vivo, por lo menos físicamente, porque ahí tendré 94 años para seguir haciendo este programa. Zeus, viendo que la humanidad se iba a acabar por este cambio que estaba haciendo Faetón, su nieto, dijo, toca desaparecer al hijo del sol. Y le mandó un rayo y lo fulminó. O sea que Zeus, Dios, fulminó a la humanidad. Pero lo vuelve a hacer después, ya bíblicamente. El diluvio universal, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto. O sea que siempre hay algo que salva a la tierra matando una parte y si no toda la humanidad. Porque la verdadera pandemia de este planeta somos nosotros. El virus no es el coronavirus, no es la peste bubónica, no es la gripa aviar, no. Ese es el antivirus que tiene la tierra para acabar con su verdadero virus que somos nosotros. Porque donde nosotros llegamos, acabamos con todo alrededor. Con el Amazonas, con las montañas, deforestamos. Lo único que nos interesa es sacar el oro, no importa lo que ocurra alrededor. Pues bien, en ese corto mensaje está escondida una gran cantidad de pestes que la Tierra ha desarrollado para acabar con la humanidad, a ver si algún día logra salvarse ella como naturaleza que es. Y quiero
recurrir no a muchas pestes, pero sí a las más dramáticas de todas, como astrólogo y como historiador, claro, porque para saber astrología hay que investigar mucho en la historia para ver ciertas secuencias planetarias que hubo que manejaron el momento. No me voy a ir a las plagas bíblicas de langostas ni nada de eso, pero sí quiero comenzar por una peste que la llamaron la peste negra o la peste bubónica, que fue traída, ojo, por las ratas que venían en los barcos del lejano oriente. Pareciera ser que la mayoría de las pestes van a nacer en el lejano oriente. Eso se llamó la peste bubónica. Fue en el año 1340 y duró muchos años y mató más de 50 millones de personas, muchas. Pero lo importante ahí es, uno compara los ciclos cósmicos con los terrenales y vamos a llegar a hoy, claro. Pero empecemos en el año 1340. Todas las pestes o las pandemias la rige en astrología lo que pase por el signo Piscis, porque Piscis tiene la idea de la víctima, el mártir, el sacrificado, todo aquello que va a... Pues Jesús inauguró la era de Piscis, ¿no? Pues bien, en aquella época la peste bubónica, Urano estaba en Piscis, pero Urano va a pasar cada 84 años. ¿Urano qué significa? Urano rige a las comunidades, los grupos. Bien, digamos que desde el punto de vista astrológico vamos a achacarle la peste bubónica a Urano que estaba en Piscis en aquel momento. Pero aceleremos un poco porque tenemos que llegar a hoy. En 1817 se desarrolló lo que llamamos la pandemia de la cólera en la India, que en 100 años mató 40 millones de personas. Pues bien, ahí estaba en Piscis Plutón, que son las muertes masivas, pero también Quirón, que es penas, dolores, heridas. Pero fíjense bien, fueron 100 años de 1817 a 1917. En 1917 vino lo que llamaron la gripa española. Ahí Quirón vuelve a estar en Piscis porque el planetoide Quirón da la vuelta en 100 años, vuelve a estar en Piscis, continúa otra peste, pero en otra parte, solo que en este caso Piscis, que es regido por Neptuno, estaba en conjunción a Saturno, y Saturno es la muerte. Obviamente, esto para ustedes puede sonar un poco difícil de comprender, a no ser que uno sepa algo de astrología, pero lo que me interesa es que lleguemos al día de hoy. Esa peste de la gripa también mató 50 millones de personas, pero esta vez los mató entre 1918 y 1919. O sea que aquella peste anterior que mató 50 millones de personas en 100 años, esta mató 50 millones en un año. O sea que no nos quejemos mucho de lo que está ocurriendo ahora. Bien, la siguiente peste se llamó la gripa asiática. Y como buena gripa asiática que acabo de mencionar, vuelve a empezar allá. Murieron un poco más de 100 millones de personas. Eso fue en 1957 a 58. Ahí la luna negra andaba por Piscis. Y la luna negra va siempre a tener mucho que ver con las muertes masivas, infiernos, abismos y tragedias a nivel de la humanidad. Pero si nos vamos acercando cada vez más a la actualidad, en 1970, del 68 al 70, se creó lo que era la gripa de Hong Kong. Y digo se creó porque a veces pareciera ser que muchas pandemias son creadas o por el uso que le da la humanidad a ciertos cultivos o crías o por algo que les conviene. Ahí hubo 1 millón de muertos y otra vez vuelve a estar Quirón en Piscis. Qué curioso que el señor Quirón, quirófano, quirúrgico, quiropráctico, las penas, los dolores y las heridas, sea tan frecuente cuando hay epidemias grandes en el signo Piscis, que es el de las pandemias. Pero además en este caso estaba algo que llamamos el nódulo norte, que es el futuro. Pues bueno, eso dio la vuelta al mundo entero a partir de 1968. Obviamente las pandemias también tienen que ver con ciertas situaciones mundiales. Recuerde que la década de los 60 fue fundamental y el año 68, entren ustedes por Wikipedia y vean cómo fue fundamental, especialmente en Europa.
Luego en 1981, hasta nuestros días, nace, se crea, sale a la luz el SIDA. El SIDA hasta el momento ha matado 32 millones de personas. Pero miren que ahí hay algo importante, y eso lo muestro en los seminarios de astrología. En esa década, en principios de esa década, Plutón, que rige las muertes masivas, entró a ser Escorpión, Sex Escorpión. Y el primer muerto famoso que hubo de SIDA fue Rock Hudson en 1985 a la edad de 60 años, la segunda vuelta de Saturno. Pues bien, aquí estaba pasando Plutón de Libra, que son las relaciones de pareja, a Escorpión, que es la casa de la muerte. Y Plutón se iba a quedar allí, inclusive en uno de los decanatos de Escorpión, el segundo, que es el de Piscis. Esa es una pandemia que hasta la actualidad puede que se haya paliado, pero todavía está causando las muertes suficientes. Luego viene una más reciente que todos recordamos aún. Se llamaba la gripa aviar. Y eso fue un pánico mundial, nacida por criar pollos de una manera como no es correcta en Hong Kong. Vuelven las epidemias a venir de allá. Allí hubo 400 muertos. Marte estaba en Piscis. Bueno, Marte cada 2 años está en Piscis. Pero como yo me tengo que fijar es qué es lo que está actuando en el signo Piscis para que haya pandemias, pues obviamente el estudio hay que hacerlo más profundo. La ciudad de Hong Kong, qué signo la rige, y así sucesivamente. De todos modos, la gripa aviar devastó los criaderos de pollo de Hong Kong, y por eso se le llamó eso, la gripa aviar. Ahora, luego viene el SARS. El SARS, que es otro producto, pero ya de la década pasada, del 2002 al 2003, mató 774 personas. Y esa pandemia tendría más que ver con el síndrome de respiración aguda. Oigan, ahí, la luna negra estaba en Piscis cuando empezó. Y obviamente eso provocó un pánico enorme a partir del 2003. Y como se genera ese pánico, ese miedo, que viene de la palabra pan, de ahí viene pandemia, pánico, de una deidad griega fantástica llamada Pan. Pues bien, después, en el año 2009 y 2010, aún recordamos esa gripa que llamaron AH1N1. Ahí la cosa se nos está complicando. ¿Por qué? Porque ahí Urano vuelve a Piscis. El mismo Urano que había en el año 1340 ha vuelto a Piscis a producir ya no la peste bubónica, sino todo eso que llamaron la gripa aviar, donde hubo 18.500 muertos. Ojo, recuerden el mito de Faetón. Algo fulmina a la humanidad si la humanidad está acabando con el planeta. Si eso es así, vamos al ébola. Ese ébola que nació en África, del cual todos hemos oído hablar del 2013 en adelante, allí estaban Neptuno y Quirón en Piscis. Y Neptuno rige a Piscis y todavía está allí. Y Quirón vuelve allí como ocurrió entre 1917 y 1918, cuando fue el cólera en la India y después en 1918 la gripe española. 100 años. Y si esto es 100 años después, pues es el 2017, ¿no? O sea que uno puede seguirle un ritmo a las pandemias de acuerdo a la región de donde han salido ellas. El ébola en África mató 11.300 personas. Y vamos al actual, el famoso coronavirus, o como lo quieran llamar, que también viene del Asia, también viene de China. Ahí, otra vez Neptuno está en Piscis, como va a estar hasta el año 2026. Miren ustedes que Plutón, cuando nació el SIDA, estaba en el signo Sex Escorpión, que rige las enfermedades sexuales, entre 1981 y 1995. Ahí en ese lapso de tiempo quedó el SIDA en el mundo. No es que se fuera a acabar en el 95. Pues bien, Neptuno todavía va a estar en Piscis hasta el año 2026. O sea que faltan otras epidemias. Pero yo me imagino entonces qué irá a pasar cuando Saturno entre a Piscis en el año 2023. Y no es por asustarlos, pero es que epidemias ha habido en el mundo entero. La primera epidemia que tuvo el paraíso terrenal, que es el planeta Tierra, se llamaron Adán y Eva. Y tan epidemia era que los tuvieron que expulsar del paraíso
para que no lo continuaran dañando. Pensemos qué tanto nosotros somos la epidemia del planeta Tierra, porque lo contaminamos. ¿Cuántas islas de plástico ya hay en el mar? ¿Y cuántos? En fin, no me voy a poner a recordar lo que nosotros hacemos, pero sí quiero dejarles en claro que la naturaleza tiene un antivirus, muchos antivirus, para acabar con el principal virus de ella, que considera que es nosotros, los hombres y las personas, que estamos dañando como faetón al planeta Tierra. La última vez que Plutón entró a Piscis fue el 27 de diciembre de 1798, recién fundados los Estados Unidos. Y miren ustedes que anduvo por ese signo 25 años, hasta cuando el 3 de marzo de 1823 salió de Piscis y entró a Aries. Bien. ¿Qué tiene de importancia eso? Que si habíamos dicho que Piscis rige las pandemias y Plutón las muertes masivas, la bomba atómica de plutonio fue inventada en 1930, el mismo año en que fue descubierto Plutón a punta de telescopio por Percival Lowell. Aun cuando se pelean el descubrimiento entre dos, pero se lo dan más a él. Bien, el año en el que Plutón entra a Piscis, si son pandemias y Plutón muertes masivas, también en ese mismo año estaba la luna negra. Y la lunita negra con Plutón rigen a Escorpión, el signo más intenso de todo el zodíaco, el signo de la muerte. Bien, ojo con lo que voy a mostrar. Si dijimos que Neptuno rige las pandemias, miren dónde estaba Neptuno en aquella época. Exactamente en el signo Escorpión. Y con la visita de Quirón, el de las penas, los dolores, las heridas, las tristezas, las soledades y las cicatrices. Esto que les voy a hablar se llama recepción mutua. Cuando ustedes están en mi casa y yo estoy en la de ustedes, eso se llama recepción mutua. Miren ustedes que Neptuno rige a Piscis y Plutón rige a Escorpión. Entonces cada uno estaba en el signo del otro, pero es que la luna negra también rige a Escorpión. O sea que aquí hubo, yo siempre digo, pero ¿quién será el que maneja todo esto como con hilos, a veces maquiavélicamente? Bien, las lunitas negras son frustraciones, tristezas, fracasos, castraciones. Quiero que observen ahora el día de la fundación de China, ¿dónde andaba la luna negra? Ya saben que cuando Plutón entró a Piscis en aquella época, la luna negra andaba en Piscis. Pues miren cuando es fundada China. También el 1 de octubre de 1949, la China comunista tenía exactamente la misma luna negra de aquella época. Y si la luna negra tiene que ver con infiernos y abismos y tragedias, como en la que se nos está volviendo el planeta ahora, que está cambiando de era a la era de Acuario, pues yo creo que hay que ponerle más atención de pronto a la historia. Lo que pasa es que los historiadores solo le ponen atención a la historia a nivel literal, pero el astrólogo también se lo pone a nivel simbólico. Y es bien importante entonces que aprendamos un poco más de lo que vamos a ver. En este programa vamos a estudiar entre ese 1798 y 1823, una época totalmente napoleónica y todo lo que ocurrió allí. Muchos de los países nuestros fueron fundados hacia ese pedazo de historia, de tiempo, empezando por Estados Unidos unos 2 años antes. Bien, miren, vamos a ver algunos países, empezando por China también.
Tenemos varios actores ya en esta historia del coronavirus, China y Plutón. Ya sabemos que Plutón es el inframundo, que rige a Escorpión, y que la luna negra también rige a Escorpión. Pues miren ustedes, el círculo de adentro es la carta de la fundación de China, la China comunista del 1 de octubre de 1949. Pero el círculo de afuera es cuando sale a la luz pública el primer caso de coronavirus, el 17 de noviembre del 2019. ¿Cómo es posible que sea en fecha de Escorpión? Exactamente el signo que rige tanto la luna negra como Plutón. Pero vamos a meter otro actor. Saturno es la muerte. Ojo con lo que voy a decir. Saturno lo hemos visto ya en muchos programas, en la cruz que uno lleva a cuestas hasta la muerte. Bien, ahí se los pongo, y si quieren les pongo unas florecitas y una lápida, y se llama Saturno. Y ustedes todos van a quedar allí, y yo también. Pues bien, cuando China fue fundada, Saturno y Plutón estaban aquí, mírenlos, juntitos los dos. ¿Cómo es posible que el 17 de noviembre del 2019, cuando sale el primer caso de coronavirus, Saturno y Plutón también estén juntos, si Plutón da la vuelta cada 245 años y Saturno entre 28 y 30? Esas son sincronizaciones del destino. Pero es más, también la luna negra estaba paseándose por la luna negra de China. Ay Dios, estos ciclos que uno como no tiene tiempo para estar vigilando todo, entonces a veces me van a decir, ¿y usted qué sabe tanto? ¿Por qué no lo predigo? Pues yo cómo voy a saber dónde va a estar, ni siquiera sabía que existía Wuhan. Me lo pusieron en el mapa y lo puso el coronavirus. Pero vamos más lejos, vamos a poner las tres cartas. La de cuando Plutón entró a Piscis, la de cuando fundan a China, y cuando empieza al aire el coronavirus. Fíjense ustedes, habíamos dicho que las pandemias las rige Neptuno y que andaba con Quirón en Escorpión cuando Plutón entró a Piscis. Pues miren que cuando comienza la pandemia, el coronavirus, ese día exactamente está activo ese sector de la pandemia. Pero vamos más lejos. Ya habíamos visto por aquí, en la fundación de China, que Saturno y Plutón andaban rondando por el mismo barrio, y cuando sale la pandemia también está aquí. Pero y si ustedes miran acá, la luna negra también, la del día que Plutón entró a Piscis, la del día que fue fundada China y la del día cuando comienza el coronavirus, las tres lunas negras están alineadas. La luna negra se está de 9 meses a años, ella va y viene así, y había estado pasando por Piscis. Bien, qué curioso que uno, estudiando la astrología, caiga en la cuenta de todos estos ciclos tan extraños. Esa escala de valores es lo que debemos cambiar mientras estamos encerrados u obligatoriamente o sublimando lo que en nosotros deben ser unos valores más normales, naturales, espirituales. Por ejemplo, Noé en su soledad, 40 días y 40 noches. Noé en su soledad, en esos 40 días y 40 noches, ¿qué hizo? Pues no tengo ni idea porque yo no estaba ahí. Pero fíjense bien, el simbolismo es que la cuarentena, los 40 días nos llevan a pensar de una manera diferente. Seguramente cuando él bajó del arca, valoró la tierra de otra manera, ¿no les parece? Y Moisés, 40 días y 40 noches en el Sinaí solito, esperando que le hablara su Dios interno. Y sabíamos que estaba empezando la era de Aries en aquella época, hace 4000 años,
porque era una era de fuego y la zarza ardiendo era el fuego, dando inicio a la era del Mar Rojo, pasar el Mar Rojo. Moisés en sus 40 días y 40 noches del Sinaí baja de allí y tanto valoró la vida que acabó con Baal, el becerro de oro que estaba adorando su pueblo. Terminó con el Tauro, con la era de Tauro, y les dio otros valores. Se inventó una sola deidad. Moisés crea el monoteísmo. ¿Por qué? Pues porque los judíos habían estado esclavos como 900 años en Egipto y salían con una cantidad de deidades, y Moisés dijo, no, esto me va a tocar inventarles que solo hay un Dios y que es celoso y que no adorarás sino a otro Dios que no sea Él. En fin, eso es otro tema de otro programa. Pero la prueba de que todo eso es en soledad es porque Moisés está solo, no estaba solo en cuanto pues, con su familia, pero solo en su casa como ustedes. Y el pueblo solo en el desierto 40 años. Pero el avatar de todo esto va a ser Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, como dije yo ahora, y es esa conjunción entre Júpiter y Saturno tal como está ahora. Esa conjunción se llama Catún, se da cada 20 años en el mismo signo. Por ejemplo, John Lennon nació con ella y a los 40 años también lo mataron con ella, y en su propio signo, que él era Libra, el signo de los artistas. Pero cuarentena también le da origen a una palabra muy especial, la alegría. Claro, la alegría que se siente en la casa 9 después de haber salido la tragedia de la casa 8. Y qué peor tragedia, como digo en algunos de mis libros, que no aprovechar la tragedia. Para eso son las crisis, para aprovechar la crisis y salir de ella victorioso. Qué alegría la del pollito, porque después de romper el caparazón que le servía de tanto, una vez tiene el pico duro, sale de allí, sale de ese encierro, sale de esa cuaresma, como hace la mariposa con su trompa, como hace el feto, que lo alimentaban de calorcito, de líquido amniótico, cordón umbilical, y al salir de allí 40 semanas después a llorar, a mamar y a respirar. Pero el pollito nos enseña que adentro del caparazón él valoró una sola cosa, el pico. Cuando el pico ya estaba duro, y eso es Marte en nuestra carta astral, recuerden que esto es Aries, Leo y Sagitario, el dedo de Marte es el pico para romper. Una vez ha roto el cascarón, el pollito descubre que también tiene patas y alas, y puede correr y escarbar para comer. Y el pico no solo le servía para romper el cascarón, sino para comer y cantar, y los ojos para ver. Esos son los valores que encontramos después de romper la mente caduca y obtusa en la que nos han encerrado en los últimos años. Esas tres mentes se estudian en Mercurio, que es nuestra mente personal, que rige a Géminis; en Júpiter, que es nuestra mente superior, que rige a Sagitario, después de Escorpión; y en Acuario, afortunadamente Urano, a la era que estamos entrando. Una era en donde las criaturas que van a nacer vienen ya con una mente mucho más universal, no con los miedos que nos metieron a nosotros a través de la religión, porque claro, el miedo más la ignorancia más la pobreza es excelente para manejar la mente de la chusma, y eso hay expertos, o políticos, o religiosos, o lo que se fuera. Bien, pero ¿y si entonces el cascarón es nuestra mente? Yo me pregunto eso. ¿Cómo hacer para abrir la mente a unas ideas más universales? Es que ¿quién ha dicho que la mente nació para ser musulmana o judía o católica o blanca o negra o de México o de Venezuela o de Perú o de Estados Unidos? No, la mente es universal. Lo que pasa es que está encasillada, y ese es el mito de cuando Saturno castra a Urano, su padre. Saturno se escribe Saturnos. Nous, gnosis, conocimiento. Y Saturn, abundancia, saturación. Saturno nos muestra la abundancia de conocimiento que llega con los años. Por eso rige las canitas, las barbas blancas. Yo no tengo mucha fuerza porque estoy medio calvo del todo. Y el pelo es el símbolo de fuerza, si no Sansón. Pero la sabiduría está en las barbas. O sea que debo ser, ya soy un viejo niño más sabio que con fuerza. Pues siendo así, si el cascarón es nuestra mente, voy a contarles algo. Hace pocos meses hice un viaje a Turquía y a Grecia. Y mi guía griega, Leo, se le ocurrió una idea cuando fuimos a los monasterios. La palabra monasterio, que se estudia en la casa 12,
Monasterio. Mon significa solo, único. De ahí viene monólogo, monotonía. Pero aster significa estrella. De ahí viene asteroide, estelar. ¿No será que monasterio es estar solo con las estrellas? Eso me preguntaba ella. Y ya que yo como astrólogo lo vi así, dije, claro, monasterio es cuando uno se va en la soledad, solito, a preguntarle a las estrellas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Las estrellas que se hacen esa pregunta somos los de la mente superior. Es la mente universal quien tiene que darnos la respuesta, pero para poderla comprender tenemos que estar muy abiertos. Jesús dijo, pedid y se os dará. Primero, pedir. Hay que saber pedir. Segundo, se os dará, pero no nos dijeron cuándo. Y tercero, que no debemos olvidar lo que pedimos, porque de pronto nos llega a la vida algo que no sabemos por qué nos sucedió. Y fue una actitud que tuve hace 4, 5, 10, 20 años o qué sé yo, y apenas ahora nos llega. Pues bien, ese monasterio, tomen la vida ahora, la casita donde ustedes están, como el monasterio en el cual están viviendo. Ese monasterio tiene que conectarlos con lo que ustedes verdaderamente son en la soledad que están viviendo, solo con las estrellas. Claro, hay otras personas a su alrededor, sí, es cierto, pero los monjes están en el monasterio, cada uno en su celda, cada uno conectado con la estrella. La forma de conectar nosotros con las estrellas es a través de la carta astral. ¿Qué dirá su carta? ¿Qué dirán los registros akáshicos que están aquí en el monasterio de la Casa 12? Pues yo lo supe cuando tenía 22 años y desde entonces, sin hábito, soy un monje. Pero recuerden que el hábito no hace al monje, ni a la monja, claro. Quisiera referirme ya en la parte final del programa, volviendo un poco al principio. El ansia de poder. El ansia de poder, uno de los grandes enemigos. El poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos liberarnos de aquello que nos domina? Si a mí me domina el ansia de poder, si a mí me domina la parte psíquica, la parte emocional, todo eso que nos domina a nosotros nos impide la libertad. Y yo creo que la libertad es más interna. No es que yo no tenga, es que lo que yo tengo no se adueñe de mí. Si yo tengo ansias de ser presidente de la República o cualquier ansia que tenga, y eso se me va a volver la ibris, recuerden averiguar qué es la ibris y no se los voy a decir para volvernos un poco más cultos, pero también para aplicarlo. Entonces, volviendo a la historia, la libertad debe ser física, psíquica, emocional. Cuando sepamos qué es lo que nos domina, si me domina el mal genio, ¿yo cómo voy a ser libre si me domina el mal genio? Si me domina la depresión, ¿cómo voy a ser libre? Y supuestamente dice que se vive en un país de la libertad. Yo lo dudo bastante. El único país libre está dentro de nosotros mismos. Por eso, descúbranse y acéptense. Y cuando no se gusten, si es que no pueden cambiar algo en ustedes, obsérvense, pero sin juzgarse. Porque inmediatamente uno observa algo en sí mismo, eso cambia. Lo más importante es la fe en sí mismo. Porque si tenemos fe en nosotros mismos, eso nos lleva a liberarnos de aquello que nos domina. Crean en ustedes, ¿sí? Y hagan de eso su religión, por favor. Bien, nos vemos en el próximo programa. Gracias por ahora.